Es un gran placer poder presentarte el resumen del Ágape en Vivo sesión 474, en donde somos invitados a entender que la mente de Cristo solamente opera en comunión. Parte 2. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, verso 5. En este ágape somos invitados a la comprobación de la mente de Cristo en nuestro diario vivir, entendiendo cuál es la ubicación provista por Dios para que sus hijos evidenciemos su operación ininterrumpida. Conoce cómo la mente de Cristo no es una esperanza futura, sino la realidad presente para cada persona que elige aceptarse siendo parte de Jesús y decide permanecer integrado en la vid verdadera. ¿Cómo activar el interruptor de la mente de Cristo en mi vida? Identifícate en Cristo, la ubicación divina en la que verás a Dios hacer lo que no es posible lograr en tus propias fuerzas. Estamos hablando de la mente de Cristo, ¿no? Estamos hablando de la mente de Él, vivir eso, y ese es un resultado de tener un fundamento, una permanencia, se puede decir, de Él con cada uno con nosotros, ¿no? Entonces, hoy en la mañana estábamos en una clase y estamos hablando de tener la mente de Cristo, de reflejar lo que tenemos, ¿no? Entonces, estamos hablando, una muchacha estaba hablando de cómo fue ofendida a través de otros familiares y todo, y cómo ella no podía vivir la mente de Cristo, no podía vivir uno con Él porque estaba muy ofendida, ¿no? Entonces pudimos platicar un poquito de cómo permanecer, porque uno puede decir, ok, ya tengo la mente de Cristo, pero en uno de esos que viene y ya salimos de la mente de Cristo. Tengo una historia pequeñita, pero es sabiendo, ok, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo lo puedo combinar? Sabiendo cómo tener el firmamento, cómo estar estables, ¿no? Entonces hay una historia de un piloto que estaba volando, y no sé si lo han oído, pero estaba volando en un avión y empezó a tener mucha turbulencia, el avión no lo podía controlar y parecía que se iba a ir para abajo. Entonces estaba una señora, uno de los, ¿cómo se dice? Pasajeros. Está atrás y está un niño al lado de ella y él está muy pacífico, todo, ¿no? Muy calmado y todo. Y ella dice, ¿y qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tienes miedo? ¿Por qué no estás? Toda la gente está gritando. Y él dice, porque mi papá es el piloto y yo soy el hijo y yo sé que él yo tengo esa certeza que él va a sacarme, ¿no? Entonces, esa es la mente de Cristo, ¿no? Saber, estar establecido, saber que no importa lo que viene, Él es el papá. Él es el papá y nos va a traer. Pero eso es lo que uno de nosotros, cada uno establece, entramos en eso, ¿no? Recibimos la mente de Cristo, nos firmamos, porque qué bien decir eso, qué bien estar nerviosas o tener, ¿no? Um, Tengo un chiste porque Cristóbal siempre nos saca canas. Ese es un chiste, ¿no? Porque Jaimito de Villahermosa nos recogió una vez del aeropuerto y estábamos platicando de cómo Dios usa a Cristóbal en nuestras vidas, ¿no? Para bien, pero nos saca canas. Entonces, ahorita ya no son las canas blancas, ya son canas verdes. Le pueden preguntar a Jaimito, pero es una manera muy bonita, ¿no? De saber cómo nos ama nuestro papá, ¿no? Y saber que el estar establecidos en él, qué importante vivir esa vida. Podemos establecernos en lo que él nos dice que somos, ¿no?
nos ha hecho maravillosos y en Él, ¿no? El Salmo habla de eso. Y viene lo contrario, tú eres. Entonces hablamos de eso en la mañana en una clase que estuve. Le dije, entonces, ¿qué somos? Porque aquí están las dos cosas. ¿Dónde está nuestra firmeza? ¿Dónde está la mente de Cristo? ¿No? Porque si alguien puede venir y sacarte de lo que Él te ha dicho plenamente lo que eres, lo que Él es en ti, entonces, ¿a quién le estamos dando importancia? ¿A quién le estamos dando lo que decimos que es la mente de Cristo? Entonces, allí, pues vemos no mucho qué tan importante es quedarnos Permaneciendo. permaneciendo y estando con eso, ¿no? Entonces, yo sé que Dios le ha dado a Magno algo también, y qué bonito es poder vivir esto, vivir eso, vivirlo y quedarnos. Y hay veces vienen, porque el enemigo está responsable, él es responsable, ¿no? Quizás nosotros hay veces no somos tan responsables, pero él sí, él te va a venir y intentar, ¿no? Y ahí es donde Dios, hay veces yo digo, él permite para que podamos crecer, ¿no? Entonces vamos creciendo. Y no vamos a decir, ay, qué feo eso. No, vamos a decir, ¿cómo lo voy a vivir con él? ¿No? Porque ahí voy a crecer, ahí voy a madurar, ahí voy a estar más establecida en él, ¿no? Estando uno con él, teniendo la mente, ¿no? De Cristo conmigo. ¿Estás en Cristo o cerca de Cristo? Desechemos lo que parece cierto para abrazar la verdad de Dios. Tú eres parte de Jesús. No te aceptes menos de lo que Abba ha dispuesto para ti. La sesión pasada fuimos introducidos a entender que la forma en la que nosotros podemos participar de la mente de Cristo es estando en Cristo. Así que lejos de que yo te dé una serie de técnicas acerca de cómo manejar tus pensamientos, cómo reducir la cantidad de pensamientos negativos, cómo aumentar el que sean positivos, porque por ahí escuchamos mucho ese tipo de corrientes, ¿verdad? Pero no es de eso, de lo que Dios nos habla. Él nos habla de que si queremos verdaderamente vivir esto que nos ha sido dado por gracia, que es el regalo hermoso solamente de Cristo, es viniendo a ubicarnos, a posicionarnos, a encontrar que es en un solo lugar en donde como hijos se activa la mente de Cristo. Así que hoy vamos a responder a la pregunta que tiene que ver con cómo yo permito que se active, vamos a llamarle el interruptor, el apagador, el encendedor de la mente de Cristo. Vamos a ponerlo gráficamente de esta manera. Y en la verdad de Dios, nosotros oímos al Espíritu Santo hablarnos de que si alguno, de modo que si alguno está en Cristo, óyelo bien, ¿en dónde? En Cristo. Dice que es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es en esta ubicación en Cristo donde nosotros disfrutamos de esa identidad de hijos. Somos una nueva creación, no una creación en remodelación o una creación que está en reparación. Eres una nueva creación, pero la ubicación es una nada más. Otra escritura dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y ese en Cristo nos viene a decir, no hay otra cosa en donde la capacidad divina se active en tu propia existencia. Cuando dices, es que ya no puedo más. Oímos a Dios decirnos, ahora diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque es en Cristo donde nosotros tenemos el recurso, la provisión, el medio para vivir en esa capacidad divina. Y otra escritura que también nosotros conocemos mucho y que hasta la cantamos es que pues nada nos separará del amor de Cristo.
¿verdad? Y la escritura dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo subrayo esa parte, en Cristo, porque es ahí donde tú vas a poder vivir seguridad al 1000%. No seguridad al 100, seguridad al 1000%. Nosotros sabemos que si nos subimos a un avión, retomando este asunto, y el piloto elige no hacerle caso a la torre de control o decir, voy a seguir las indicaciones para posicionar el vuelo, pero voy a hacerlo 1 o 2 grados fuera de lo que me están indicando. Ahora, piensa en ese ejemplo. ¿Te gustaría estar en ese avión? A mí, sinceramente, no, porque el piloto no está siguiendo las instrucciones de la torre de control que garantizan que ese vuelo llegue al sitio que tú estás esperando llegar. Tú compraste un boleto. Pero si hay 1 grado o 2 que el piloto altera esa posición, el avión va a aterrizar y va a llegar a un sitio completamente diferente, donde quizá ni aeropuerto haya. Pero quiero que partas de ese ejemplo y entiendas que así es como nosotros queremos ser hijos de Dios, vivir la trayectoria de la vida eterna, participar en nuestra transformación y disfrutar de la mente de Cristo, moviendo nuestra ubicación 1 o 2 grados fuera de lo que se está diciendo, al cabo que es casi lo mismo. ¿Qué es un grado o 2? Nada. ¿Y sabes cómo ocurre esto? Cuando nosotros aceptamos el decir, es que yo estoy de la mano de Dios. Yo así camino bien cerquita de Él y lo traigo conmigo. ¿Sabes qué? Eso es aceptar que el piloto del avión vuele 1 o 2 grados fuera de su ubicación. Suena una historieta. Claro. Cristóbal antes era un piloto, ¿no? Entonces volábamos avionetas. Y lo digo por lo que nos pasó. Sí. Entonces yo empecé a ayudarle a hacer las frequencies. Las frecuencias. Entonces nos bajamos en un aeropuerto, comimos y todo, nos subimos a la avioneta otra vez. Y yo le puse, acordando al mapa, lo puse todo bien, 1 grado mal. Entonces ahí estamos, nos fuimos y de repente dice Cristóbal, creo que estamos mal. Y yo estoy viendo porque era visual, ¿no? Entonces estoy viendo abajo y le digo, Cristóbal, no hay ningún aeropuerto. Y luego empezamos a estar viendo cómo lo puse y lo puse 1 grado mal. No había aeropuerto, no había dónde bajarnos. Entonces yo estaba diciendo, híjole, entonces nos fuimos siguiendo un camino donde al final llegamos a un aeropuerto, nos decían que había un aeropuerto por ahí, ¿no? Entonces empezamos a llamar al tower para pedirle si podíamos bajar y cómo hacerle, porque como que da un poquito de, estás bien desubicado, 1 grado, 1 grado, lo que estás diciendo, Sí. nos descontroló, nos llevó por quién sabe dónde, y lo bueno que no era instrumento, era de visual, entonces podíamos ver la tierra. Pero de todas maneras, bajar en un aeropuerto donde estás pidiendo permiso y hay otros aviones viniendo, fue un poquito así, ¿no? Entonces ya bajamos, pedimos permiso, ya bajamos y todo, y no éramos los únicos perdidos. Pero sí, lo digo porque tú dices 1 grado, wow, eso te puede, sí, 1 grado Sí. te afecta. Hace toda la diferencia. Y nosotros, en nuestro diario vivir, queremos disfrutar la mente de Cristo. Pedimos que Dios la instale en nosotros. Anhelamos que eso sea una realidad. Pero la ubicación a la que somos invitados a venir no puede aceptar 1 grado abajo o 1 grado arriba, ni siquiera medio grado. La ubicación a la que tú eres llamado a participar es en Cristo. No es cerca de Cristo, ni pegado a Cristo, ni de la mano de Cristo. Estar en Cristo es estar integrado como pámpano en la vid. Jesús es el escondite donde Dios te ha depositado haciéndote parte de Él. ¿Aceptas verte en su realidad divina?
Entonces, para que nosotros podamos ver cómo esta mente de Cristo se instala en nosotros y cómo la llevamos a la comprobación, quiero que vayas conmigo a Colosenses 3:3, donde voy a leerlo de manera personalizada y dice, porque tú has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y la palabra escondida o la palabra escondite, necesitamos nosotros entenderla, porque nosotros pensamos que tú te escondes detrás de algún objeto y el objeto es una cosa y tú eres otra. Así es como te escondes detrás de algo, ¿verdad? Te ocultas, te pones bajo la protección de algo. Sin embargo, eso que te está dando protección es ajeno a ti y no es de esta manera en la que tú estás escondido con Cristo en Dios. Dios nos explica que esto sucede en nosotros como lo describe Jesús en Juan 15. Ahí nosotros oímos a Jesús decir, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y en esta escritura él nos dice cómo es que nosotros estamos escondidos. Y estamos escondidos así. Tú eres un pámpano y él es la vid. Tú estás integrado. Por lo tanto, la palabra escondite es diferente a lo que nosotros solemos pensar. Hemos dicho que Dios es nuestro refugio, pero mientras nos sigamos aceptando como que Dios es el sitio donde tú vas a refugiarte cuando viene la tempestad y tú ves a Dios como tu roca o tu castillo, pero tú te ves como un individuo pequeño que llega ahí a esconderse, entonces el castillo es una cosa, la roca donde te escondes es otra, y tú eres un ser diferente o distinto a esa protección. Y esto es aceptable en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora, en Cristo, recuerda que tu ubicación es allí. En Cristo, ¿cómo lo vivimos y lo comprobamos? Porque necesitamos entender que nuestra vida ya ha sido depositada en un lugar que es un escondite, pero ese escondite es el que tu vida está integrada con él. Tú eres esa pequeña ramita de donde brota la uva. Si ustedes se han comido un racimo de uvas, cuando te acabas el racimo, queda todo eso que parecen muchos como pelitos, ¿no? Pelitos fuertes, así gruesos. Bueno, esos son los pámpanos y eso es lo que Dios dice que tú y yo somos. Y yo quiero que pienses un ratito para entender la palabra escondite, que pienses en la época de tu vida en la que jugabas a las escondidas. Y quiero que lo pienses y si no lo has jugado tú, a lo mejor has visto a los niños hacerlo. Yo soy abuelita y ahorita ese juego está muy de moda. Mi nieto tiene 3 años, entonces ando mucho con jugar a las escondidas. Y tú sabes que cuando ese juego se lleva a cabo, pues te platico de mi nieto un poco porque ahorita cuando su papá llega del trabajo, él corre y lo saluda y lo que él hace es decir, papá, encuéntrame y corre inmediatamente a esconderse. Pero quiero decirte que Liam cuando juega a las escondidas, él siempre se va a esconder al mismo lugar. Él siempre se va a esconder al mismo lugar. Y ya le hemos explicado que el juego no es así, pero él siempre va y se va corriendo a su cuarto, se mete debajo de las cobijas y se tapa todo. Entonces su papá tiene que ir detrás de él diciendo, ¿dónde estás, Liam? ¿Sí? Y tiene que pretender que no lo encuentra, ¿no? Pero cuando yo veo este juego que se repite, pienso en mi propia existencia. Y pienso que esconderse en este juego es una elección, es una decisión. Tú eres la persona que elige dónde te vas a refugiar. Él tiene toda la casa y los baños, pero él va siempre a la misma cama a esconderse, ni de cama cambia. Entonces, eso a mí me ha hablado porque yo soy la persona que elige dónde va a esconderse, ¿sí? Y
Y esa es una decisión. Esto es un juego, pero es una decisión. Y la segunda cosa que en este juego de las escondidas sucede es que tú permaneces ahí voluntariamente. En el juego tú no eres un rehén de nadie, tú escoges dónde te vas a esconder y luego te quedas allí de manera voluntaria, ¿sí? De manera voluntaria. Y esto también a mí me habla mucho porque en este escondite del que Dios nos está hablando, Él te dice, tú eliges, tú escoges. Y luego te dice, ¿sabes qué? Quédate ahí. Pero el que te quedes ahí es una cuestión personal y voluntaria. Y la tercera cosa es que cuando tú estás jugando a las escondidas y entiendes este asunto, sabes que tú estás ubicado en un lugar y tú conoces esa ubicación, tú no estás extraviado ni estás perdido, porque aunque estés jugando dentro de una casa, tú sabes dónde estás. Tú sabes perfectamente dónde estás y sabes qué haces ahí, esperas en quietud. El que juega a las escondidas y está detrás de algún lugar, ¿qué hace? Guarda silencio y está inquieto. ¿Y sabes qué? Tienes que ver a mi nieto cómo lo disfruta. ¿Cómo lo disfruta? Él se estará riendo debajo de las cobijas, pero él está disfrutando. Que vengan a encontrarlo. Y todo esto a mí me grafica, así Dios diciendo, mira, estas son las cosas que yo quiero que veas porque tu vida está escondida en mí. Tu vida está escondida en mí. Pero no voy a alterar el que esto sea una elección que tú haces de manera continua. Yo no te voy a obligar, ni te voy a llevar por las orejas a que te escondas en Cristo. Mi ubicación en Cristo ocurre como resultado de un proceso interno en el que tomo decisiones eternas. Posicionado en este lugar, comprobarás todo lo que Dios es capaz de hacer en ti. Y esto está en Efesios 4, versículo 22 en adelante, y lo vamos a leer juntos. Efesios 4, versículo 22 en adelante. Lo voy a leer y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que aquí está la explicación de cómo nosotros venimos a posicionarnos en Cristo y cómo esto implica, en resumen, dos cosas. Una, que nos despojemos de lo viejo y luego dice que nos vistamos del nuevo hombre. El viejo hombre, para que lo puedas ver gráficamente, es todo lo que tiene que ver con Adán. Él es el viejo hombre, ¿sí? Y el nuevo hombre es Jesús. Y esta es la invitación que Dios dice, este es el proceso y cuando tú participas de ese proceso, el resultado va a ser que tú te vas a ubicar o reubicar en Jesús. Si por alguna razón tú empiezas a decir, creo que mi avión ya empezó a moverse, ¿no? 1 o 2 grados fuera, entonces tú tienes la capacidad, tú tienes todo a tu disposición para que vivas esta reubicación. Y entonces el asunto aquí es que no podemos nada más pensar en vestirnos del nuevo hombre, tenemos que despojarnos del viejo. Tienen que ocurrir estas dos cosas. Este proceso se completa en estas dos actividades, vamos a llamarle de esta manera, porque son decisiones que nosotros tomamos y las tomamos muchas veces a la velocidad del rayo. Cuando se presentan eventos en los que dices, es que esta persona me hizo enojar y perdemos los estribos. Son cuestiones de microsegundos, pero estamos escogiendo.
y estamos eligiendo. Ahora, este asunto de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo no es una cuestión externa. Si alguien aquí piensa que Dios nos está invitando a cambiarnos de algunas ropas físicamente, pues no es así. Este atavío, vamos a llamarle así, es interno, es del corazón, es una cuestión en la que tú en tu interior empiezas a resolver cuál va a ser tu vestido, ¿sí? ¿Cuál va a ser tu vestuario en ese asunto? Y el despojarnos es la primera parte y el revestirnos de Jesús la otra, pero esto sucede dentro nuestro y que puedes resolver estando rodeado de gente, de una multitud, y puedes resolverlo también estando a solas con él. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!